Bueno, mi grupo está conformado por Isaac Pérez García, por Daniel Álvarez López y Rafael Gutiérrez Piñera es mi persona y el día de hoy vamos a solucionar este taller de programación. Y el primer problema que tenemos está relacionado con la capacidad calorífica y dice la cantidad de energía necesaria para calentar un gas. Un grado llamado capacidad calorífica del gas depende no solo del gas, sino también de su temperatura. Esta relación se modela normalmente con polinomios. Considere los datos del dióxido de carbono en la siguiente tabla. Aquí nos dan unos pasos de lo que hay que hacer y dice, digite estos datos en Excel, guarde el archivo en formato CSV y cárguelos al Python. Hay el polinomio de orden 2 que representa el comportamiento de la capacidad calorífica del dióxido de carbono con función de la temperatura. Acá puede explorar curvefit de SciPy. El cambio de entalpía conforme el gas se calienta desde T1 a T2 es la integral del polinomio hallado de Cp respecto a T y nos presentan la integral. Entonces, para solucionar este código, tenemos aquí la solución y lo primero sería importar las librerías. Importamos NumPy de la función del entorno CPy Optimize, importamos Curvefit, importamos pandas y importamos para graficar Matplotlib. Para empezar, utilizamos pandas para importar lo que sería el libro en formato CSV y se imprimen los datos para tener un análisis de lo que se está haciendo, que esto está mostrado aquí en el print, debido al print. Luego vamos a almacenar estos datos en una matriz M y esta matriz la tenemos que especificar debido a que tuvimos unos problemas en la lectura de datos debido a que como tienen una coma decimal, entonces tuvimos que reemplazar la coma decimal por un punto y especificarle al programa que lea como separación el punto y coma. Entonces por eso tenemos aquí el delimiter. Se toman los dos vectores de la matriz M, un vector para temperatura y uno para la capacidad calorífica, y se define una función de polinomio de grado 2 la cual nos va a devolver este polinomio de grado 2. Estas variables se van a hallar a partir del curvefit que va a estar relacionado con lo que sería el polinomio, la función que ya definimos con el vector de temperatura y el vector de capacidad calorífica, y se le van a almacenar en un vector de parámetros. Aquí tenemos otro vector para almacenar una serie de datos. Este vector se va a descartar. Pues no se va a descartar, sin embargo, se va a presentar, pero no se va a utilizar. Bueno, imprimimos los resultados obtenidos, los cuales están acá señalados. Y finalmente integramos delta de h, el cual va a tener un rango entre 300 y 1000. Y los argumentos de esta integral van a ser los parámetros ya definidos anteriormente, que va a ser a, b y c. Y finalmente imprimimos el delta de h y nos va a entregar estos dos datos, los cuales pues sí tienen relación aparente con la lógica, debido a que a menor temperatura el coeficiente calorífico va a ser mayor, debido a que se va a necesitar más energía para calentar un grado de este material, mientras que con una mayor temperatura se va a tener una capacidad calorífica mucho menor. Finalmente se grafican estos resultados en la función y pues el polinomio, como vemos, se ajusta bastante bien a lo que serían los puntos que están, pues a los datos que están referenciados en los puntos. Ahora vamos con el punto 2. Bueno, el segundo punto nos pide una distribución en estado estable de la concentración de sustancia que se puede determinar mediante la ecuación de Poisson. Esto se realizó en la aplicación de COMSOL, que fue proporcionada por la universidad. Entonces, en la solución del problema les vamos a presentar lo que serían los diferentes pantallazos del ejercicio que realizamos. Em, Como pueden ver acá, se nos habla de las variables y las funciones que vamos a aplicar, teniendo a nuestra variable L, que sería la longitud, que sería de 1 metro, y la función f, que acá la vemos, que sería el seno de 2pi por x por el seno de 2pi por y. Bueno, ahora pasando a lo que serían nuestros pantallazos, nuestra solución.
Pues lo primero que hacemos es ingresar los valores de nuestros parámetros, que en este caso sería L y U sub 0, que sería 1 y 50 respectivamente. Lo siguiente es ingresar nuestra variable f, mencionada anteriormente, que es seno de 2πx por el seno de 2πy. Posteriormente pasamos a lo que sería ya ingresar desde las librerías de esta aplicación, ingresamos lo que sería un cuadrado de hierro, al cual ponemos que la longitud de su lado sea 1, o sea, pues L, que fue nuestra variable, para posteriormente ir ingresando en lo que ya sería la ecuación de Poisson, ver cómo sería su solución, para colocar ya lo que sería una malla extra fina, eh, para ir viendo cómo iba variando la solución de este problema, dependiendo de lo que le hemos variando. Para finalmente ya tener nuestra solución, que podemos ver acá, tanto su escala como la imagen. eh, y por último veríamos la gráfica lineal, que se nos presenta lo que sería la gráfica del seno. Ahora hablando del problema 3, tenemos un archivo de datos llamado clima, un archivo de datos en formato XLX, y este contiene la información de un día de enero del 2023 sobre la temperatura máxima, mínima y media, el viento, la racha y velocidad máxima de las medias y precipitaciones, total y por tramo horario, para cada estación meteorológica de España. En algunos casos falta información y eso se tiene que tener en cuenta durante el proceso de limpieza de datos. Entonces, nos piden un código que realice las siguientes tareas. Como primero, cargar todos los datos en un data frame conocido como data. Luego, visualizar los 15 primeros datos. Después, visualizar los diferentes tipos de datos de cada columna. Eliminar los datos nulos con el objetivo de limpiar los datos que tenemos y estandarizar la información. Nos piden las medidas de todos los datos, de todos los campos por provincia, las mayores temperaturas máximas por estación, las menores temperaturas mínimas por estación, mayores velocidades de viento por provincia, en qué provincias y estaciones llueve menos días y mostrar las estaciones, mostrar cuántas estaciones hay por provincia y un total general. Y aparte nos piden generar varios gráficos comparativos por provincia y por estación. Bien, para la solución de este código se propuso como primera instancia la utilización de 4 librerías: NumPy, Matplotlib, Pandas y Seaborn. Bueno, lo primero que hacemos es leer el formato de Excel que tenemos conocido como clima y lo vamos a almacenar en lo que llamamos data. Y hacemos el print de los primeros 15 datos con el data.get 15, que nos indica la cantidad de datos que queremos imprimir. Después se imprimen los diferentes tipos de datos de cada columna de data en la consola utilizando dtypes de pandas, y también imprimimos una línea de separación para darle más orden. Luego eliminamos las filas con los valores nulos en data utilizando el método de Drobna, también de pandas, y así almacenar los datos limpios en el nuevo objeto de pandas conocido como df. Luego imprimimos los datos limpios en la consola y otra vez una línea de separación. Después se utiliza el método llamado medias, y con esto calculamos las medidas de todos los campos por provincia y las almacenamos. Y se utiliza el método selectTypes para seleccionar solo las columnas numéricas, y se utiliza el método min para calcular las medias. Listo. El siguiente, calculamos las mayores temperaturas máximas por estación. Utilizamos el método de GroupBy, para agrupar los datos por estación, y el método de AG también de pandas para calcular la temperatura máxima más alta, y el método max de Python para seleccionar entre estos valores el valor más alto.
Continuamos con algo similar a lo que ya habíamos haciendo, un group by y un ACK, ahora con el mínimo. Y ahora hablando de las velocidades, también lo mismo, un group by y un max y un ACK, en este caso máximo. Y así continuamos tanto para los días que llueve menos, teniendo en cuenta de que si nos dice menos utilizamos un min y si nos dice máximo utilizamos un max. Y otra vez un group by y en este caso un NUnique. Y por último tenemos las estaciones, pues mostrarle cuántas estaciones hay por provincia. Para esto utilizamos pues el vector data que tenemos o el arreglo data y un NUnique. Por último se realiza a partir de la librería Seaborn el gráfico. Sin embargo, este gráfico se demora bastante en compilar, pero es un gráfico comparativo de todas las estaciones. Sin embargo, hemos visto que se demora entre 40 a 50 minutos, a veces hasta 5 o 6 horas en compilar, dependiendo pues del dispositivo donde se corra el código.